Muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión del 10 de mayo del 2023, un día especial porque en México celebramos el Día de las Madres. Si bien las madres son el comienzo de la vida, son protección, son alegría y son esperanza, madre no solamente es criar y satisfacer necesidades de los hijos, es esa representación del amor y el apoyo incondicional para el desarrollo como personas. Si bien madre y profesionista es complicado, ser madre profesionista médica es muchas veces más exigente. Exige un esfuerzo sobrehumano. Residencias, guardias, horarios complicados, hace que las madres médicas sean verdaderas estrategas a la hora de repartir su tiempo entre trabajo, hijos y las ocupaciones cotidianas. Todo nuestro reconocimiento y respeto para las madres y en especial a las médicas madres con todo nuestro afecto. Quiero agradecer a nombre del Consejo Directivo y en especial del doctor Juan Luis Salgado Loza, presidente de la actual administración, el que nos estén acompañando a lo largo de la República Mexicana, así como de diversas regiones fuera de la República. Siempre es un gusto contar con ustedes y quiero aprovechar para agradecer su participación en el recién concluido primer Congreso Presidencial, donde tuvimos la oportunidad de tener a grandes maestros de la medicina interna. Todo un evento que brilló por las magistrales conferencias que nos pudieron brindar y agradecemos a todo su apoyo. Hoy vamos a tener una plática muy interesante en donde tendremos un trastorno autoinmunitario. Si bien sabemos que muchas de las enfermedades de origen inmunitario desconocemos la causa, sabemos bien que hay una agresión del sistema inmunológico al organismo. Podemos a veces encontrar antecedentes familiares o alguna asociación genética, pero en la mayoría de los casos son asociaciones inciertas y no bien determinadas. Siempre es relevante tener un diagnóstico, aunque puede ser retardado el primer, para evitar las complicaciones y tener así las posibilidades de limitarlas. Si bien hoy la doctora Irma Archundia Riveros nos va a hablar de la enfermedad mixta del tejido conectivo, quiero presentárselas antes de continuar. Ella es médico internista por el Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, tiene una maestría en Ciencias Biológicas también en el Centro Médico Nacional Siglo XXI de la UNAM y ha sido parte de anteriores administraciones del Colegio de Medicina Interna de México. Pertenece al Comité de Educación del Colegio de Médicos de México y es presidenta del Colegio de Médicos de Quintana Roo, presidenta del Colegio de Medicina Interna de Quintana Roo, es profesora de pregrado por la Universidad de Quintana Roo y es profesora de posgrado en la Universidad La Salle. Adelante, doctora Irma Archundia Riveros, con esta plática de enfermedad mixta del tejido conectivo. Saludos, bienvenidos a todos a esta presentación. No sin antes agradecer a todo el Consejo Directivo del Colegio de Medicina Interna de México, quien me ha invitado a otorgar esta plática sobre enfermedad mixta del tejido conectivo. Una enfermedad que es muy de materia del internista y espero que se le sea de mucha utilidad. Si bien este es el temario, el contenido que me gustaría pues que llevaran a casa, puede ser que no llevemos el orden siempre, ¿no? Y parezca un poco más a la teoría del caos en algunas ocasiones, ¿no? Vamos a comenzar con un poquito de historia y comenzar diciendo que pues relativamente es un concepto no tan viejo, de la enfermedad mixta del tejido conectivo. A partir de 1972 lo describió Sharp y sus colaboradores. Sin embargo, antes de 1972 ya existían algunos reportes en donde se veían pacientes en los que describían una enfermedad como esclerodermatomiositis.
y posteriormente, ya en 1986, se comienzan a publicar algunos casos de pacientes que tenían pues enfermedades del tejido conectivo de varias, que no contaban con una definición muy específica, y se hablaba de un síndrome de sobreposición o síndrome de overlap. En la medicina, pues todos quisiéramos que nuestros pacientes estuvieran muy bien encuadrados, ¿no? Sus síntomas y poder decir, pertenece a esta casilla. Sin embargo, pues a veces nos enfrentamos ante un verdadero laberinto y en realidad, pues nuestros pacientes se manifiestan con algunos síntomas y signos que pues nos hacen pues no poder encasillarlos solamente en una enfermedad, ¿no? Nos cuesta un poquito de trabajo. Si vemos esta diapositiva, es la imagen de una citometría de flujo. En la parte izquierda, ustedes verán que pues, el citómetro de flujo separa a los leucocitos de acuerdo a su granularidad y al tamaño. Es decir, separa los linfocitos, monocitos y granulocitos. No todos ellos tienen la misma granularidad. Y si se fijan, estos que son elementos básicos en la respuesta inmune, pues no se comportan de forma idéntica, ¿no? Tienen una dispersión. Si bien vemos también, pues, detritos celulares, pues ninguna célula puede comportarse exactamente a otra. Es así que la citometría de flujo también permite ya posteriormente, con ciertos marcadores, determinar si nuestra célula presenta algunos marcadores o están ausentes estos marcadores, y así pues identificar subpoblaciones de ciertas células, ¿no? Muy parecido a esto pues es la enfermedad reumatológica, en donde inicialmente se puede comportar de hecho de una forma y posteriormente el paciente presenta otras manifestaciones, otros síntomas, ¿no? Entonces, puede ser que el médico general no haya tenido pues todos los datos para poder encasillarlo, o incluso el internista hasta después de algunos meses o incluso pues años, ¿no? Entonces, esto es una gran perspectiva que quisiera que se llevaran a casa. Existen factores genéticos que nos predisponen evidentemente a una enfermedad reumatológica, pero también algunos factores epigenéticos que implican que los genes que tenemos de predisposición puedan ser expresados. Y en esto juega un gran papel las histonas, entonces, y la metilación, entre otros procesos, ¿no? También existen factores ambientales dentro de uno de los más importantes que pues regulan a todos los procesos en el marco de la hematología y el cáncer, pues es el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y otros como el citomegalovirus, el Helicobacter pylori. Entonces, también existen algunos otros elementos como pues el sexo, ¿no? Como la susceptibilidad que nos brinda para algunas patologías autoinmunes, pues los estrógenos, la progesterona y la prolactina en las mujeres. Por eso, pues vemos más frecuentemente estas, pues enfermedades autoinmunes en las mujeres. Este es un esquema que nos muestra, si bien un modelo en el que pues se produce esta inflamación debido a si estas condicionantes, pues se van a producir anticuerpos. En este caso, el modelo es hacia enfermedad de Sjögren y por eso vemos que se producen estos anticuerpos anti-Ro y anti-LA o un factor reumatoide, ¿no? Entonces, podríamos estar viendo otras manifestaciones por activación de las células de la respuesta inmune y observar que hay cianoadenitis linfocítica focal o un desbalance de las citocinas. Sin embargo, esto puede migrar hacia otro punto
en la autoinmunidad, en donde se generan también pues un daño a nivel tisular, y este daño a nivel tisular puede generar de forma secundaria una poliautoinmunidad. Entonces, más adelante hablaremos de este término. Me gustaría compartirles este video donde observamos que el neutrófilo que va a través de la sangre, cuando encuentra algún agente que puede ser bacteriano o viral, pues lo detecta y en algunas ocasiones puede estar pues favoreciendo que se realicen pues las trampas extracelulares de neutrófilos, en donde pues se expulsa el contenido interno del DNA hacia el exterior del neutrófilo, y esto permite que pues más bacterias, más agentes de los que se han identificado sean capturados, y DNA, estas trampas, que son las trampas extracelulares de neutrófilos, tienen en su contenido pues defensinas, metaloproteasas que van a capturar y atacar a estas bacterias. Sin embargo, pues son elementos pegajosos que también van a activar a otras células de la respuesta inmune, se van a generar más citocinas, por lo tanto, quimiosinas, y entonces pues vendrán pues linfocitos T, linfocitos B, y eso en algunas ocasiones podrá generar un evento de autoinmunidad. Si bien es un proceso que en algunas infecciones se puede dar, es en teoría pues el agente que nos llevará a la autoinmunidad en los pacientes susceptibles. Entonces, de forma esquemática, bueno, este es un dibujo en donde pues podemos tener algunos elementos que pueden ser patógenos o bien un daño tisular, con la teoría de Polly Matzinger, una reconocida premio Nobel, que determinó que ante un daño tisular que puede ser primario o bien secundario por una infección u otra enfermedad autoinmune, algún daño que produzca necrosis, pues a diferencia de la apoptosis en la que se internalizan pues los cuerpos apoptóticos, en cuerpos apoptóticos todo el contenido de la célula, en esta necrosis o bien las trampas de DNA se exponen todos estos componentes a los cuales pues se pueden generar algunos anticuerpos. Entonces, importantes pues son las histonas, HMGB1, el ATP, etcétera, ¿no? Entonces, podemos ver en la generación de estas enfermedades autoinmunes que existe una fase en la que estamos en la fase presintomática, y es interesante comentar que pueden no ser directamente los anticuerpos pues la primera manifestación, y creo que los internistas tenemos muy claro que vemos pacientes con datos clínicos de autoinmunidad y todas las pruebas iniciales de anticuerpos pues nos salen negativos, lo cual pues nos hace pensar que los microRNAs tienen un gran papel en estas fases iniciales, y una vez ya que se produce un daño tisular, puede ser el detonador de esta producción de los anticuerpos. Entonces, en todas las enfermedades, pues hay una fase presintomática y la fase sintomática. En el caso de esta patología que nos atañe en el día de hoy, veremos que ataca en algunas ocasiones, y de hecho en las más severas, los pulmones, y produce una fibrosis, ¿no? Una enfermedad pulmonar intersticial.
Entonces, lo que ocurre aquí es que tenemos una predisposición genética que favorece que estas células epiteliales alveolares tipo 2 produzcan unos factores estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos. Entonces, se libera el factor de crecimiento de transformante beta y se activan los fibroblastos y así también los miofibroblastos en un microambiente que tiene interleucina 13 e interleucina 17. Recordar que interleucina 17 puede ser tanto patogénica o no patogénica. Uno de los factores que determina si la IL-17 es patogénica o no es justamente la interleucina 3 y el TGF-beta que vemos en esta parte. Es así que se produce una mayor cantidad de colágeno. Y esto, pues, evidentemente, junto con la inflamación que se presenta, entonces, pues van a presentarse disminución de la función a nivel alveolar. Esto no se limita a el pulmón, no se limita a articulaciones, sino puede presentarse en cada uno de los pacientes de forma diferente. Y pudiéramos pensar que solo afecta pues a los fibroblastos y que se incrementa la producción de colágeno. Sin embargo, la patología es un poco más compleja, va más allá. Y se puede observar de este lado, del lado izquierdo, que tenemos una mucosa normal, una mucosa intestinal, y que está muy bien irrigada y vemos solamente algunos granulocitos. Entonces, en esta enfermedad, pues tenemos un infiltrado inflamatorio, a su vez vemos una disminución del calibre de los vasos sanguíneos con una isquemia secundaria. Hay una atrofia de la vasculatura y una pérdida también de la inervación del tubo digestivo. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta este aspecto cuando pensemos en qué le está ocurriendo a nuestro paciente. Además, existe inflamación aquí en la parte muscular del intestino y del esófago, del estómago también puede afectarse, en donde vemos la gran cantidad de tejido muscular con fibrosis y por lo tanto la motilidad va a estar comprometida. Habrá una mayor producción de proliferación de fibroblastos, evidentemente, y si vemos hay una afección también en el plexo mientérico. Entonces, es importante que definamos dos entes. Una sobreposición, que también es conocida como overlap, en donde tenemos síntomas de enfermedades autoinmunes sin que necesariamente se cumplan los criterios de cada una enfermedad. Es decir, puede tener características de lupus, también características de esclerosis sistémica, ¿no? Pero no cumplen de forma, pues, muy cuadrada, ¿no? Siendo muy estrictos, pues, no sabemos realmente qué tiene, y así los reumatólogos dicen, no, pues, esa enfermedad es decir, que como idiopático, ¿no? Que no sabemos en realidad. En tanto, la poliautoinmunidad, que fisiopatológicamente ya la habíamos revisado, es cuando tenemos más de una enfermedad autoinmune y que cada una de ellas está bien caracterizada de forma independiente. Entonces, coexisten varias enfermedades, en tanto la sobreposición, pues no cumplen del todo y pues queda en un estadio intermedio, ¿no? Digamos. ¿Qué pasa? Pues que podemos ver este fenómeno que a mí me gustaría denominarle el fenómeno de los fuegos artificiales, porque
vemos que hay colores diferentes, presentaciones diferentes, pero estas pueden ser distintas en su evolución y no podemos saber desde un inicio, cuando sale el fuego artificial, de qué color en realidad va a mostrarse posteriormente, ¿no? Entonces, pues es ameritan pues un seguimiento estos pacientes para ver cuál será su comportamiento y pues tratar las manifestaciones oportunamente. Entonces, así podemos tener varias manifestaciones de forma simultánea y esta sobreposición se ve en 3 al 6.8%. Bueno, en realidad es reciente la publicación de artículos, pero ha sido muy productivo el continente asiático y lo ha descrito, por lo tanto hay más casos. Se dice que estos entes de sobreposición, tanto como la poliautoinmunidad, se ha descrito muy bien en sujetos con una edad más temprana, en pacientes incluso pediátricos. Es más común que estén con un overlap en donde pues todavía no se integran muy bien pues los diagnósticos. Posiblemente en el transcurso del tiempo pues vayan a caer en algún rubro de la autoinmunidad, ¿no? Entonces, en este artículo, que me pareció interesante, pues observen cómo hay pacientes que tienen, pues, esclerosis sistémica y otros con esclerosis sistémica más con un overlap de lupus eritematoso, características de lupus eritematoso sistémico. Entonces, en ellos, que fue una publicación que tenía más de 1,000 pacientes, vieron que pues el común denominador, lo más frecuente, fue el fenómeno de Raynaud, seguido de alteraciones en la motilidad esofágica y esclerodactilia. Pero aquellos que presentaban solamente esclerosis sistémica tenían más frecuentemente calcinosis, esclerodactilia y telangiectasias. En tanto, aquellos que tenían pues este overlap tenían más frecuentemente la hipertensión arterial pulmonar y algunos anticuerpos, ¿no? Propios de como anticardiolipina, ¿no? Entonces, si ya después de todo este preámbulo vamos a llegar a la definición de lo que nos toca en esta sesión, que es la enfermedad mixta del tejido conectivo, que es evidentemente una enfermedad autoinmune que tiene características de varias patologías de tejido conectivo, pero no necesariamente debe de tener pues todos los marcadores de todas ellas. Pero en su descripción original, pues todas ellas tienen en común la presencia de este anticuerpo de ribonucleoproteína 1. Entonces, que es una ribonucleoproteína que es un ente muy pequeñito, por eso lo encontraremos como small nuclear, ribonucleoproteína. Entonces, ese es el espectro de algunas enfermedades autoinmunes. Entonces, lo que nos atañe es que podemos ver pacientes que tienen datos de esclerosis sistémica, de artritis reumatoide, de lupus eritematoso, y hay unos que caen en este overlap, ¿no? Y pueden tener datos de otra entidad que se denomina enfermedad indeterminada de tejido conectivo. ¿Y cuál es la diferencia con la que nos atañe ahora, que es la enfermedad mixta del tejido conectivo? Pues que presentan este biomarcador, que es la ribonucleoproteína. Si bien nosotros debemos recordar que no tratamos pues anticuerpos, tratamos pacientes. Y esta es una tabla en donde se muestra la prevalencia de
los anticuerpos antinucleares en poblaciones que se consideran sanas en distintas poblaciones, ¿no? Chinos, indios, italianos, brasileños, etcétera. Y entonces pueden llegar incluso, si ven, a una positividad de 30%, lo cual es muy alto. Y eso no quiere decir, evidentemente, que vayan a tener una enfermedad reumatológica. Sin embargo, si observamos los títulos, pues es muy relevante que pues es más común que tengan estos pacientes sanos unos títulos pues muy bajos, ¿no? Entonces no quiere decir que pues todos nos lo tengamos que hacer, debemos hacerlos en un contexto clínico muy bien definido. Entonces, aquí observamos pues las sensibilidades y especificidades de los distintos anticuerpos para cada una de las patologías que ya comentamos y hacer recalcar que el anti-RNP, que es la ribonucleoproteína de la que hablamos, tiene una sensibilidad en realidad muy variable del 8 al 69% y una especificidad también muy variable en la literatura. Entonces, debemos ser muy cuidadosos al estar diagnosticando esta entidad, que pues si bien podría ser como solamente un salvavidas para tener un diagnóstico para tratar toda la sintomatología del paciente, en tanto su enfermedad va desarrollándose y podría entrar en otra categoría, en otro diagnóstico. Y pues hacer un llamado pues la ética y bioética, ¿no? No decir, bueno, ¿por qué no lo diagnosticó mi compañero? Si tiene la enfermedad desde hace 3 años, 5 años, nuestro momento histórico es distinto al que vio nuestro compañero en ese momento, ¿no? Y así será, igualmente lo podemos ver nosotros en nuestra práctica clínica. Es cuando hacemos la historia clínica para definir si podemos sospechar de esta enfermedad mixta del tejido conectivo, haremos el interrogatorio muy dirigido hacia la presencia de artralgia, sobre todo si tiene características inflamatorias, que es cuando comienza a hacer actividad física, estas van disminuyendo. Si tienen rigidez mayor a 30 minutos, estar en la historia clínica, viendo si es simétrico, si es asimétrico, si es migratorio, si cambia, o si se van agregando articulaciones afectadas durante la evolución, y si hay disminución de la fuerza muscular, lo que nos orientaría más hacia una miopatía, o si tiene xerostomía, xerostomía o parotidomegalia, que nos orientaría más hacia una enfermedad de Sjögren, si tienen alopecia, fotosensibilidad, úlceras, abortos, ¿no? Que nos orientan un poquito más pues lupus. También la enfermedad de Raynaud, el fenómeno de Raynaud es uno de las manifestaciones más comunes que tenemos ante esta enfermedad, y puede presentarse trombosis, fiebre y pérdida de peso, estas 3 últimas pues menos frecuentes. El fenómeno de Raynaud puede manifestarse en tres formas, de acuerdo a la fase en la que nos encontremos. En la fase 1, observamos que la palma se ve en realidad pálida, y eso representa una vasoconstricción que produce isquemia. En la fase 2 hay este vasoespasmo, pero de forma compensatoria las vénulas se dilatan y por lo tanto se podrá observar cianosis. En tanto, en la fase 3 puede observarse una vasodilatación que pretende mejorar la oxigenación pues distal, y por lo tanto podríamos ver también una fase de rubor. Entonces no esperemos que todo el fenómeno de Raynaud se vea como cianosis, sino puede manifestarse en estas 3 etapas. Aquí vemos la primera, que es propia de la isquemia, ¿no? Y aquí pues esta
cianosis a nivel distal. Si nosotros tenemos un capilaroscopio, podríamos ver estos capilares y su trayecto. Entonces, en la parte, en el inciso C, nosotros podemos ver los capilares normales y en la parte D, ver pues esta disminución del flujo sanguíneo en los capilares, unas pues vénulas dilatadas y que nos sugieren que tiene esta patología. Si nosotros recordamos, en el COVID vimos cosas muy parecidas, en donde incluso le llamaban la mano COVID, porque fisiopatológicamente pues estaba pasando algo muy similar a lo que ya vimos en esta enfermedad. Haciendo un paréntesis, pues esta capilaroscopía también nos puede identificar otras patologías, incluso se ha correlacionado con la presencia de complicaciones neurovasculares de la diabetes, de tal forma que sería de mucha utilidad que nosotros tuviéramos también esta herramienta. Y pues hace no mucho tiempo, pues se discutió mucho en redes sociales qué le pasaba al rey Carlos, ¿no? Que por qué tenía sus dedos así tan hinchados, sus dedos de salchicha, ¿no? Que es la dactilitis propia de algunas enfermedades autoinmunes, y pues vemos esta coloración en sus mejillas, ¿no? Hablaban también de que tenía problemas cardíacos, renales, que nadie sabía pues qué tenía, ¿no? Incluso si buscamos un poquito más en internet, pues se dice que el príncipe y los allegados, las personas que sirven ahí en el palacio, pues comentaban que pues siempre tenía los dedos hinchados y rojos, lo cual sí se evidencia en algunas fotografías previas. Dice, exige que a la hora del baño el agua esté perfectamente tibia, presenta dolores crónicos en el cuerpo, que está irritable, que tiene cambios en el estado de ánimo y conductas obsesivo-compulsivas. No diré más porque pues no tenemos la historia clínica completa, no lo estamos revisando, ni tampoco tenemos pues los anticuerpos, ¿no? Pero pues son manifestaciones que están evidentes, ¿no? Recordar que esta es una revisión en donde nos dice el fenómeno de Raynaud no quiere decir que tengan esta enfermedad mixta del tejido conectivo, ni tampoco es patognomónico de esclerodermia, sino que puede ser un fenómeno de Raynaud primario, en donde pues sea de forma aislada y se puede pues asociar a la presencia de frío, a estrés emocional, estar fumando, a el uso de betabloqueadores, de cafeína, etcétera. Sin embargo, pues si lo vemos, tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías autoinmunes, pues trastornos hematológicos, endocrinos, vasculares, neurológicos que vemos en esta tabla, y les invito a revisar este artículo del New England Journal of Medicine. Entonces, puede presentarse la esclerodermia de forma localizada, es decir, puede presentarse como una acumulación de colágeno que va a estar presente pues en las manos, ¿no? Es lo más frecuente, pero también puede ser una esclerosis sistémica que va a estar en pies, en manos, va a estar el fenómeno de Raynaud, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pueden presentar disfagia, recordar que pues es más de tercio medio y distal esta disfagia, y por la alteración en la motilidad y la alteración neurológica también que comentábamos, pueden cursar con hipertensión arterial pulmonar y los anticuerpos anticentrómero. En tanto, aquella esclerosis
difusa se caracteriza no solo porque están afectadas a nivel dermatológico los pies y las manos, sino puede presentarse como en la fotografía, esta imagen típica de la cara, que incluso le denominan la cara en máscara o la cara en forma de pájaro, porque pues los pliegues se van perdiendo y se va estirando pues el tejido desde el tejido subcutáneo. Puede haber compromiso renal, pulmonar y gastrointestinal. El compromiso renal pues es de mal pronóstico al igual que el pulmonar. Y uno de los marcadores para esta esclerosis sistémica es anti-CCL70, pero como les dije, en la enfermedad mixta del tejido conectivo puede no estar presente este marcador. Entonces, a nivel gastrointestinal, se puede manifestar a nivel de la orofaringe como microstomía, serostomía, enfermedad periodontal, neuralgia del trigémino, alteraciones como esofagitis, una contractilidad inadecuada del esófago, lo que conlleva pues a dolor incluso y la disfagia. Tiene una alteración en el esfínter esofágico también, piloespasmo, gastroparesia. Y entonces, a nivel más bajo, se presenta también hipomotilidad, malnutrición, constipación, que pues, nos puede llevar incluso a una pseudoobstrucción intestinal, incontinencia. Entonces, cuando tenemos todos estos datos, pues lo más lógico pues sería pues hacer un protocolo de estudio, ¿no? Pero el protocolo de estudio pues no es solo los anticuerpos, ¿no? Si bien pues en este meme ponen el reumatólogo leyendo la interconsulta de probable lupus donde dice anticuerpos pendientes. En efecto, pues es algo del que necesitamos, sin embargo, pues en tanto salen o si no lo tenemos como recurso en nuestro hospital porque no se están subrogando en ese momento o alguna cuestión, pues podemos ir avanzando con otros elementos. A la vez, si tuviéramos unos anticuerpos, pues no necesariamente podrían ser positivos, dado que existen muchísimos anticuerpos que no siempre tenemos disponibles en nuestras unidades, ¿no? Sobre todo, pues fuera dentro de la República. Estas son varios anticuerpos que se han descrito tanto en la enfermedad difusa como en la enfermedad limitada. Cuando tenemos a nuestro paciente, pues si tuviera una enfermedad pulmonar, pues lo mejor será pues ir abordándolo de acuerdo a los síntomas que presente. Y entonces veremos si nuestro paciente tiene telangiectasias, si nuestro paciente tiene dificultad respiratoria, pues le vamos a hacer una espirometría y le podemos determinar la capacidad vital forzada y algo que nos sugiere mucho la presencia de una enfermedad intersticial, pues es el delco alterado, la difusión de CO2 a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, si se ve alterada, entonces pues nos va a sugerir la patología y tendríamos en ese caso que hacer una tomografía de los pulmones. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Si tiene alteraciones de la deglución o si tiene disfagia, pues le podemos hacer una serie esófago-gastroduodenal donde observaremos es la imagen de un tubo rígido que se ve aquí y nos podríamos confundir con la presencia de acalasia, ¿no? En donde tenemos habitualmente en esa otra patología la imagen de pico de pájaro, o sea, un poquito más estrecho porque en esos casos, pues el esfínter esofágico inferior pues tiene una hipertonía. En este caso, pues no va acompañada de la hipertonía, pero sí hay una rigidez del tubo y del esófago, que es la imagen en tubo rígido. Entonces, si sospechamos de esta
alteración, pues podemos hacerle una manometría en donde observamos que pues no hay la contractilidad, esa es la contractilidad habitual. Entonces en esta vemos que sí hay una ausencia de esa contractilidad. Sin embargo, si contrastamos esa imagen de arriba con la imagen de abajo, observamos esta línea que corresponde a la actividad del esfínter esofágico inferior. Entonces, esta de abajo es la enfermedad esta es propia de la acalasia, en tanto la imagen superior es propia de la pues esclerodermia, ¿no? Entonces, con esta manometría nosotros podemos definir primero cómo está la presión de reposo a nivel del esfínter esofágico inferior, y si está aumentado, pues eso es una acalasia, ¿no? Si está aumentado, pero la peristalsis es débil, pues podríamos pensar en una obstrucción. Sin embargo, este es el caso de nuestro paciente que presentaría esta patología, que puede presentar la presión de reposo del esfínter normal o sin peristaltismo. Y las velocidades, la contractilidad esofágica, pues muy disminuida o incluso ausente. Entonces, estas son pues un resumen de lo que hemos dicho anteriormente, y esa es una de las revisiones más grandes en donde se observa pues este trastorno de overlap, donde se ven que la sobrevida está disminuida, pero llama mucho la atención que cuando está la presencia de una enfermedad de tejido conectivo, pues el pronóstico es más adverso, ¿no? Ese es son los datos propios, y estos son los agentes que utilizaron en esa serie, ¿no? En realidad lo que observaron fue una sobrevida, en realidad mejor en aquellos pacientes que tenían pues este overlap. Hablando un poquito más sobre el tratamiento, ¿qué podemos hacer con estos pacientes que muchas personas dicen, no, ya va a fibrosarse de todas maneras, hagas lo que hagas, le pongas esteroide, le pongas lo que sea? En realidad sí hay tratamientos, y parte de estos pues son medidas generales, como pues vivir en una zona tropical donde no haya tanto calor, perdón, donde no haya tanto frío, ¿no? Y que no se desencadene tanto el fenómeno de Raynaud, si esta es una de las presentaciones, ¿no? Y así nos llegan a Cancún pacientes que vivían en otros estados de la República y buscan pues mejorar sus síntomas por este evento. También disminuir la cantidad de tabaco que consumen, si utilizan bloqueadores, ¿no? Beta bloqueadores, pues hacer el ajuste de su tratamiento oportuno. Y se han recomendado en algunas publicaciones pues el uso de estatinas, el uso de antagonistas de alfa. Sin embargo, pues estos no tienen una evidencia contundente de que tengan una mejoría. Sin embargo, pues la toxina botulínica, en el caso de la presentación dermatológica, sí puede estar teniendo una mejoría, al igual que a nivel esofágico. Entonces, se habla de que existen también fenómenos de afección neurológica en el que esta nos puede ser de utilidad. Los bloqueadores de receptores de angiotensina 2 se han utilizado, sin embargo, los que muestran mayor evidencia de eficacia, tanto para el fenómeno de Raynaud como para la motilidad esofágica, son los bloqueadores de calcio, ¿no? Como el nifedipino es el de los más estudiados, también análogos de prostacyclina y
particularmente pues para trastornos de motilidad, para también alteraciones cardíacas, para hipertensión arterial pulmonar. Se recomienda el uso de antagonistas de receptores de endotelina 1. Y entonces, esta es una revisión del New England Journal of Medicine, donde pues se presentan cuáles son los gramajes de lo utilizado, ¿no? Entonces, de lo más común que tenemos para prescribir, pues está el nifedipino, el amlodipino, felodipino, diltiazem. En caso de presentar también pues estos síntomas de Raynaud, pues podemos combinar nifedipino con sildenafil, sería una buena terapéutica. Si bien la pentoxifilina no tiene mucha evidencia, pues sí hay series que pues han utilizado esto, ¿no? La toxina botulínica y el iloprost, pues no lo tenemos en muchos sitios, ¿no? Está el iloprost, pero pues a nivel oftalmológico, que este no es el caso, ¿no? Entonces, pues estas son las recomendaciones más actuales. También para el caso de la patología gastrointestinal, pues se recomienda para enfermedad de reflujo gastroesofágico y trastornos de la motilidad el uso de metoclopramida, eritropoyetina, incluso mirtazapina, baclofen, domperidona, piridostigmina y octreotide. Entonces, también recientemente fue aprobado y está en México un fármaco que pues tuvo también un espacio en la época de COVID, que fue nintedanib. Este medicamento pues actúa disminuyendo la fibrosis, ¿no? Entonces, se utilizó mucho en algunos sitios, en algunos centros, para disminuir la fibrosis pulmonar. Entonces, era un fármaco que pues ya estaba autorizado en 2020 para esta enfermedad, fibrosis pulmonar idiopática, y poco a poco tomó su lugar, e incluso pues ya existen publicaciones en esta patología de esclerosis sistémica. Y lo interesante acá es que pues sí mejora, bueno, no mejora, pero no presentan tanto deterioro de la capacidad respiratoria con el fármaco. Entonces, pues si ven, aquí está el placebo y aquí está el nintedanib, de tal forma que pues es una herramienta terapéutica relativamente reciente y que podríamos ofertárselo a nuestros pacientes. Entonces, de acuerdo a cada una de las manifestaciones que tenga nuestro paciente, pues tenemos que evaluar si es leve, moderado, severo y determinar pues cuál va a ser el tratamiento. Muchas veces pues esto va a ser en relación con pues cada una de las manifestaciones, ¿no? Entonces se recomendarán hacer pues todas estas escalas para determinar pues la gravedad y el riesgo, ¿no? Si es leve, moderado o severo, para determinar pues cuál va a ser el tratamiento más recomendado, sobre todo si nuestro paciente tiene hipertensión arterial pulmonar en conjunto con esclerosis, datos sugestivos de esclerosis sistémica, pues podríamos utilizar estos medicamentos. Entonces, pues con esto termino mi charla. Realmente, pues es una enfermedad de la que muchas personas dicen no hay mucho que hacer. Sin embargo, pues hemos visto que poco a poco se ha avanzado algo. Si bien no podemos mejorar mucho al paciente, pues sí podemos mejorar su calidad de vida y hacer que el deterioro sea más lento. Entonces, les presento aquí a mis residentes que ya están estudiando y esperamos que las generaciones próximas se involucren más con la actividad de investigación y asistencial para poder dar una mejor atención a nuestros pacientes en un futuro. Gracias y estoy al pendiente de las preguntas y respuestas.
Muy buenas noches, muchas gracias, doctora Irma Archundia Riveros. Un gusto saludarte, aunque sea por esta vía. Y todo un placer, una plática muy interesante de estas enfermedades minoritarias inmunológicas que cada vez les ponemos un poco más de atención, dado la importancia que han llevado toda esta evolución de la medicina. Sí, seguimos celebrando el Día de las Madres y muy agradecidos a todos los que nos están acompañando a través de la República Mexicana. Más de 600 personas están en las plataformas y en las diversas redes del colegio, así que muy agradecidos porque a pesar de ser Día de las Madres estén aquí con nosotros. Y doctora Irma, aparte de muchas felicitaciones y de gente que está preguntando en las redes sociales. Buenas noches. Pues muchas gracias a todos por los que están conectados en este Día de las Madres y, por supuesto, un abrazo y felicitación a todas aquellas madres que nos están viendo en este momento. Agradecer también a todo el Consejo Directivo del Colegio de Medicina Interna de México nuevamente por esta grata invitación y, en efecto, pues es una de las enfermedades, digamos, del internista, ¿no? A mí me llamaba la atención, pues porque afecta muchísimos órganos y pues realmente nuestro papel ahí es muy importante. Así es. De hecho, estas enfermedades son difíciles de diagnosticar. A veces se llevan años, a veces no tenemos la más remota idea y a veces nos toca pacientes en reuniones que presumen el fenómeno de Raynaud. Sí, les gusta agarrar el hielito para ver cómo se les van poniendo los dedos un poquito cianóticos y lo empiezan a hacer a veces en broma. Sin embargo, quiero que a veces es muy importante ponerle atención a estas cosas que a veces no, la gente cree que es circunstancial o que son la famosa herencia. Y aunque hoy sí sabemos que la herencia, gracias a que la epigenética, la farmacogenómica nos ha ayudado a determinar muchos de estos estudios nuevos, ¿qué opina usted hacia dónde podremos ir avanzando con respecto a esta información nueva de epigenética, farmacogenómica con estas enfermedades? Bueno, en realidad creo que el papel va a ser hacia, pues, los microRNAs, ¿no? O sea, el diagnóstico por microRNAs es en un futuro lo que viene y creo que lo comenté en la charla, ¿no? En muchas veces, cuando queremos hacer un diagnóstico reumatológico, pedimos los anticuerpos y de hecho, pues salen negativos, ¿no? Y es hasta después de unos meses o incluso años que estos se hacen positivos. De hecho, hay una entidad que también es poco frecuente, que se denomina la policondritis recidivante, ¿no? Y muchas veces, pues, sí tienen sus orejas, las personas un poquito más rojas y periodos de asma, ¿no? Y de repente, pues, que no responden y ya después de unos años ven que en realidad, pues, debutan con un lupus eritematoso, ¿no? Cuando inicialmente, pues, todos los anticuerpos eran negativos, ¿no? Entonces, pues, es así y de hecho cabe resaltar que algunos pacientes que tienen enfermedad mixta del tejido conectivo sí tienen este anticuerpo de ribonucleoproteína positivo. Sin embargo, este incluso se puede negativizar, lo cual se ha relacionado a periodos de remisión largos, pero no quiere decir que ya no tengan la enfermedad ni vayan a tener en un futuro, pues estas patologías, ¿no? Entonces, esta patología, esta manifestación no quiere decir que ya está curado, ¿no? Y que fue un falso positivo. Entonces, sí, también, si sale positivo, si no tiene síntomas, pues no quiere decir también que tenga la enfermedad. Entonces, es un conjunto de todas las cosas en donde tenemos que pues ser muy críticos, ¿no? Muchas gracias, Irma. Y siguen llegando múltiples felicitaciones. Creo que ahí tu club de admiradores en internet está muy activo diciendo que la plática les gustó, que están muy complacidos con la forma en que pudiste explicar con tanto detalle esta situación. Quiero agradecer a todos los que nos ven fuera del país, principalmente en Perú, Bolivia, Ecuador, El Salvador. Siempre es un gusto contar con ustedes en este foro de nosotros, donde lo más importante es pues estar con temas muy actualizados. Y volviendo,
En caso de que hay una pregunta de Facebook que nos dice, ¿en algún día se podrán desarrollar algún trabajo sobre vacunas o algo similar para prevenir ciertas patologías de tipo inmunológico? Ay, pues es una muy buena pregunta. No sé si vacunas, pero sí terapia genética tal vez, ¿no? Este, sea una buena herramienta la tecnología, la nanotecnología, ¿no? Para la, las enfermedades reumatológicas. Sí. Ya ves que ha habido el desarrollo, bueno, algunas se han modificado mucho su evolución con el uso de algunos tipos de anticuerpos monoclonales y algunos suplementos muy específicos, principalmente lupus, artritis reumatoide, donde el beneficio ha sido muy notorio. Y esperemos que en un futuro no muy lejano podamos llegar a tener esa misma eficacia para estas enfermedades, que también lo complicado es que son poco comunes. Y a veces hacer estudios muy sistémicos es muy complicado. Y aquí ahora sí, aunque es el Día de las Madres, las mujeres tendrán que donar ahí algunas muestras para ver por qué esa gran incidencia en mujeres que también es no tan fácil de explicar. El doctor Ignacio Escobar, aparte de felicitar, dice, en caso de que los anticuerpos no sean positivos, pero la clínica nos dice que tiene la enfermedad, ¿se puede dar tratamiento o no? Pues en realidad sí, o sea, el punto es abordar bien a nuestro paciente, ¿no? Entonces, definir si tiene hipertensión arterial pulmonar, pues se tratará como hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Si tiene una fibrosis pulmonar, entonces se puede tratar desde ese ámbito, ¿no? Entonces, dependiendo de cada uno de los síntomas que vayamos teniendo. De hecho, existen unos criterios, los iniciales fueron los criterios de Sharp, que fue quien definió la enfermedad en 1972. En ese momento puso unos criterios, pero después se han desarrollado otros, e incluso él mismo, en 1987, desarrolló unos nuevos criterios y ya en 1991 se desarrollaron otros de estos. Entonces, ¿qué nos decía? Bueno, tienen que tener al menos manifestaciones de 2 enfermedades reumatológicas de las que ya decíamos, ¿no? Para llamarlo de forma estricta, sí nos piden que los ANAS sean positivos, incluso a unos títulos de 1 a más de 2000, ¿no? Entonces, 1 a 2000. Entonces, pues para definirlo claramente, pues esos son los criterios, ¿no? Y deben de tener manifestaciones de al menos 2 de estas enfermedades reumatológicas. Podrá comportarse durante pues su evolución de forma distinta, pero sí, pues depende también de la severidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es fenómeno de Raynaud, incluso, pues algunas medidas como evitar el frío, ¿no? Incluso a Cancún nos han llegado pacientes del norte del país y particularmente Monterrey, porque justamente el frío es un detonador de este fenómeno y llegan con nosotros pues en la temporada de frío, ¿no? Entonces, estas medidas generales, el evitar el fumar, pueden ser incluso suficientes si es el fenómeno de Raynaud y hay que hacer como una detección, no solamente decir, bueno, ya le hice en algún momento su abordaje con el ecocardiograma, ¿no? Tuvo manifestación de pericarditis, ya no tiene manifestaciones, ¿no? Pero hay que estar vigilando, dar seguimiento a todo esto y saber que es una enfermedad que en la mayoría de los casos no va a ceder, sino que va a ir al contrario, generando más fibrosis y es necesario incluso evaluar la hipertensión arterial pulmonar si ya se detectó, pues cada 6 meses un ecocardiograma, estar muy pendiente de las arritmias que también se pueden presentar en la evolución, ¿no? Y pues fenómenos disautonómicos, ¿no? Incluso. Muchas gracias. Y otra pregunta del doctor Rafael Díaz nos dice,
felicidades. Y pregunta si hay alguna experiencia con respecto a la mejora en la vasoconstricción con el uso de toxina botulínica. En realidad sí, y de hecho es una de las terapias, ¿no? Que ya se incluyen, y de hecho en una revisión muy bonita del New England, pues ya lo ponen, ¿no? Incluso en la capilaroscopía se puede observar este fenómeno, y cuando no hay una buena remisión, pues ya se podrá pensar en una simpatectomía. Desafortunadamente, pues en algunos estados no se tiene como mucha experiencia al respecto, pero sí está reconocido que puede ayudar tanto la toxina botulínica como la simpatectomía. Muchísimas gracias. Y yo creo que ya para terminar, porque ya brincamos un poquito a las 9 y no desvelarlos todos y puedan ir a celebrar. En su experiencia, doctora Archundia, ¿cuál es el mejor abordaje para la calcinosis? Bueno, entonces, eso es como realmente no es como no es algo que sea tan frecuente en esta enfermedad. Es más el fenómeno de Raynaud. Sí lo podríamos estar observando, evidentemente. Es mucho más frecuente que veamos cuando tienen calcinosis, pues una esclerodermia per se, ¿no? O sea, una esclerosis sistémica. También se recomienda, pues en todos ellos, hacer una determinación de los anticuerpos propios para determinar si tienen SSL70, ¿no? Ese es uno de los estándares, ¿no? Pero pues hay que hacer el diagnóstico diferencial, evidentemente. No, pues muchas gracias. Siguen llegando felicitaciones y creo que pues la gente ha estado y yo también muy complacido con esta experiencia de tenerte como ponente y con esta charla que de veras ha sido muy enriquecedora. Sí, la doctora Fátima Ramírez, la doctora Rosalía García, la doctora Cristina Guerrero, el doctor Miguel Ángel Buenrostro, mucha gente haciendo muchos comentarios muy agradables, lo cual pues agradezco infinito tu presencia. Y no sé si nos quieres dejar algún mensaje especial. Sí, primero, pues, digamos, subir las antenas, ¿no? Ante este diagnóstico, pensar qué puede estar ocurriendo en nuestro paciente, e incluso hemos tenido en Quintana Roo algunos pacientes que tienen manifestaciones no solo de esta esclerosis sistémica y con otras patologías, sino también manifestaciones a nivel genitourinario, a nivel vesical, también tienen las pacientes manifestaciones, ¿no? Y recordar que pues están saliendo nuevos tratamientos como para la fibrosis pulmonar, y que pueden dar resultados para esta fibrosis, ¿no? Que se observa en todo el organismo. Sin embargo, hay que tener muchas precauciones con estos nuevos fármacos, porque de repente pues puedes resultar pues muy llamativo, ¿no? Sin embargo, en esas personas que tienen una enfermedad pulmonar muy avanzada no se recomienda. Igual en las personas que tienen neutropenia, hay que ser muy cuidadosos. Igual con la insuficiencia hepática hay que estar vigilando los niveles de las enzimas hepáticas. Entonces, pues no solo dejarnos llevar por hay un nuevo medicamento, sino estar pues muy al pendiente de las características de nuestros pacientes, ¿no? Pues muy agradecido, Irma. Ya con esto concluimos nuestra sesión y no me queda más que agradecerte infinito el que hayas estado aquí presente y recordarles que tenemos próximamente, ya a casi un mes, el 48º Curso Internacional de Medicina Interna en la ciudad de Guadalajara, en el cual esperemos nos puedan acompañar. Y pues muy agradecidos y nos vemos el próximo miércoles, primeramente Dios, y sigan celebrando el Día de las Madres. Aprovechen. Muchas gracias. Les esperamos en Cancún para el Congreso Nacional. También.